Hola, soy Juan Carlos Arancibia, ingeniero de sistemas. Hola, soy Marcos Antonio Yapura, abogado de profesión. Abordaremos la lógica desde la transdisciplinariedad referente a la matemática. Así es, en esta oportunidad veremos cómo la lógica también ayuda a las ciencias sociales y particularmente y prácticamente al derecho a través del silogismo jurídico. La lógica de la investigación científica según Karl Popper. Popper, en lo que se refiere a la educación, considera que la escuela debería ser una institución diferente de la que existía en ese momento. Según Popper, era indispensable el estímulo o la motivación con base en el planteamiento y la discusión de problemas, ya que la escuela generalmente se limitaba a dar respuestas para preguntas que los alumnos no habían formulado. El hecho cierto es que nuestra pedagogía consiste en llenarles a los niños de respuestas sin que ellos hayan planteado ninguna interrogante y en no escuchar ni siquiera sus preguntas. Esa es la actual pedagogía: respuestas sin preguntas y preguntas sin respuesta. Conocer el pensamiento de Popper es indispensable en el momento actual, no solo porque completa el cuadro de la filosofía contemporánea con uno de los planteamientos más novedosos en el ámbito epistemológico, como es el de la falsabilidad, sino porque constituye una buena oportunidad para el riguroso ejercicio intelectual, consistente en la crítica severa y por ende en la oposición de todo dogmatismo. Además, Karl Popper es uno de los principales defensores de la libertad, que rechaza el totalitarismo y el autoritarismo en cualquiera de sus manifestaciones. Kai Raymond Popper es uno de los mayores exponentes de la filosofía contemporánea. Se destaca por sus aportes a la teoría de la ciencia, falsabilidad y la teoría política o la defensa de la democracia, con base en un pensamiento crítico. Popper nació en 1902 y murió en 1904 en Hilsenfurt, una provincia de Viena. ¿En dónde se destaca? En el criterio de la falsabilidad. Es, sin duda alguna, el aporte más significativo de Popper. Con este criterio se sustituye el principio de verificación de los neopositivistas, dando un giro considerable al método científico. Popper rechaza el método inductivo empleado y defendido por muchos científicos. Introduce un nuevo criterio de demarcación y subraya el método hipotético deductivo. Su crítica se expone en su primer libro, La lógica de la investigación científica, publicado en 1934. Además que los protocolos son absolutos, replanteó la probabilidad y concluyó que las mejores teorías son aquellas que explican más y se delimitan mejor. Defendió la verdad como idea reguladora de Tarski. Alfred Tarski era un lógico matemático. Volvió a los presocráticos con una perspectiva diferente a la contemporánea y le dio a la investigación un enfoque análogo al de la evolución, al nivel de la investigación científica. Las teorías también se desarrollan en un proceso de lucha por la supervivencia, adaptación a nuevas situaciones y ensayos y supresión de errores. Inducción como método científico. Para entrar en materia, es menester tener claro cuál es el objetivo de la ciencia y cuál es la función del científico. La ciencia busca explicar el fenómeno de manera satisfactoria y la función se refiere al modo de proceder del científico, que básicamente consiste en formular enunciados y contrastarlos utilizando el método de la discusión racional. Esta es la forma de hacer ciencia correctamente en las ciencias empíricas, que se construyen hipótesis o enunciados. En la lógica de la investigación científica, Karl Popper expone claramente por qué no se debe considerar como método científico la inducción y cuál sería el procedimiento adecuado para hacer ciencia. Ahora bien, se debe diferenciar el método de la inducción y inducción como problema. El método de inducción consiste en obtener afirmaciones generales partiendo de enunciados particulares o individuales. Esto, desde la perspectiva lógica, discrepa considerablemente de la verdad que se quiere alcanzar, pues en algún momento la afirmación resultará ser falsa, debido a que por más numerosos que sean los ejemplos,
nunca abarcará la totalidad de las experiencias. Como dice Popper, por más cisnes blancos que se observen, no se puede concluir que todos los cisnes sean blancos. Por otro lado, el problema de la inducción se refiere a la cuestión de si están justificadas lógicamente las inferencias inductivas o cuál es su base para que lo sean. Vale decir, cómo establecer la verdad de los enunciados universales basados en la experiencia. Para ello sugiere dos métodos, el deductivo y el inductivo. Deductivo, que hace referencia a las conclusiones a partir de las premisas. Si las premisas son verdaderas, la conclusión también lo es. Los argumentos deductivos poseen una base lógica. Su conclusión está contenida en la información de las premisas. Premisa 1, por ejemplo, las aves vuelan. Premisa 2, las águilas son aves. Conclusión, las águilas vuelan. En el inductivo también podemos ver que las conclusiones a partir de determinadas observaciones o experiencias particulares. Los argumentos inductivos parten de esta observación y luego generalizan. Obtienen una conclusión basándose en las probabilidades y en la intuición. En las ciencias sociales como en el derecho, Popper también se plantea la metodología. Rechaza la dialéctica porque considera que, en cuanto a teoría descriptiva, se disuelve en la banalidad de lo tautológico o bien se constituye como teoría que permite justificarlo todo en la medida en que escapa a la prueba de la experiencia, puesto que no es falseable. Su obra La miseria del historicismo 1945 es la explicación de esta postura, haciendo una crítica profunda al historicismo y al holismo. Lo que Popper intenta es demostrar que no se puede predecir el futuro partiendo del pasado y menos que se pueda abarcar en su totalidad, pues según los historicistas, la teoría de las ciencias sociales como el derecho consistiría en captar las leyes de desarrollo de la evolución histórica del hombre, de modo que podamos prever sus avances siguientes. Sin embargo, Karl Popper sostiene que tales profecías no tienen nada que ver con las predicciones de la ciencia. Además, pretender que la historia determine el futuro es aceptar que no hay aumento del conocimiento científico. De otra parte, Popper considera el holismo como uno de los enemigos de la sociedad en tanto que se convierte en totalitarismo. Son muchas las obras donde nuestro pensador Popper expone su crítica frente a la sociedad. La obra más reconocida es La sociedad abierta y sus enemigos. Elementos del silogismo jurídico. Dentro de los elementos del silogismo jurídico encontramos la premisa mayor, que es una proposición normativa que no requiere verificación normativa, sino que exige la determinación de su vigencia y aplicabilidad. Premisa menor. Es una proposición fáctica que expresa el hecho o comportamiento que se desea subordinar a los lineamientos generales de la hipótesis normativa. Conclusión. Es una nueva proposición normativa que combina legalidad con experiencia. Es el complemento del juez a la tarea del legislador. Efectivamente, el razonamiento de aplicación de los preceptos jurídicos estuvo enmarcado en el silogismo jurídico, donde la premisa mayor está constituida por la norma genérica, la premisa menor por el juicio que declara realizado el supuesto de dicha norma y la conclusión por la que se imputa a los sujetos implicados en el caso de las consecuencias del derecho. Es decir, la subsunción entendida como el enlace lógico de una situación particular, específica y concreta con la previsión abstracta, genérica e hipotética contenida en la ley. El hecho concreto determinado y específico configurado por el juez pasa a confundirse con la categoría genérica, abstracta e hipotética, prevista por el legislador. El silogismo jurídico sin previa interpretación puede ser explicado con un ejemplo en el que Juan presenta una acción de libertad, alegando lesión al derecho a la libertad por infracción al artículo 23, parágrafo 4 de la Constitución Política del Estado, conforme lo siguiente. Premisa menor. Juan fue sorprendido en flagrancia cometiendo un robo en la comunidad X y fue conducido inmediatamente ante la autoridad originaria de la comunidad, quien lo mantuvo en el salón de reuniones por 24 horas.
tiempo en el cual la comunidad, de acuerdo a sus normas y procedimientos y costumbres, decidió aplicarle una sanción. Premisa mayor. El artículo 23, parágrafo 4 de la Constitución Política del Estado establece que toda persona que sea encontrada en delito flagrante podrá ser aprehendida por cualquier persona aún sin mandamiento, con el único objetivo de conducirla ante la autoridad judicial competente, quien deberá resolver su situación jurídica en el plazo máximo de 24 horas. Conclusión. Juan debe ser tutelado en su derecho a la libertad, por cuanto no fue conducido ante la autoridad judicial competente, conforme manda el artículo 23, párrafo 4 de la Constitución Política del Estado. La interpretación supone que el juzgador debe analizar la norma utilizando diferentes criterios. Sin embargo, uno de los más importantes es su análisis a partir de los principios, valores, derechos y garantías constitucionales, examinando si la misma es compatible con nuestro sistema constitucional y también con los pactos internacionales sobre derechos humanos.